Hola a todos, aquí Meijo Ferroviario. Saludos cordiales. Bienvenidos todos a Parada y Fonda. Episodio 11. Bienvenidos a Zaragoza, el Portillo. Imagen de la estación zaragozana en el año 1977, donde podemos ver dos mitos del ferrocarril español, las locomotoras de la serie 319 y las míticas 4000. ¡Vamos! ¡Que nos vamos! Así fue la estación de Zaragoza el Portillo en la década de los 70 y 80. Sustituyó a otra estación que estaba prácticamente al lado, a la clásica estación de Campo Sepulcro. Una estación que ya no existe, que actualmente está soterrada y es subterránea, pero que tuvo cierta historia y se pudieron ver trenes bastante espectaculares. En el año 1967, tras el cierre de las antiguas estaciones aledañas de Cariñena, Utrillas y Caminreal, Zaragoza el Portillo pasó a ser la principal estación de la ciudad, y en 1973 Renfe procedió a su ampliación y reforma, modificando bastante su aspecto inicial y cambiando su denominación definitivamente por la de Zaragoza el Portillo. Una vista aérea de la que en su tiempo fue una de las estaciones más modernas y vanguardistas de España. Hasta el año 2003, cuando se inauguró la nueva estación de alta velocidad, el Portillo fue la más importante, por no decir la única, gran estación que existió en la ciudad de Zaragoza. Punto intermedio en la línea Madrid-Barcelona. Además, la ciudad maña era también un nudo ferroviario bastante importante, ya que tenía otra línea, la del Valle del Ebro, que también era de suma importancia, sin olvidarnos de la línea que iba también a la zona de Canfranc y la frontera francesa. La historia de esta estación fue similar a la de Madrid-Chamartín. Primero, se inauguraron las vías con un pequeño edificio y definitivamente luego se amplió con una gran terminal para viajeros. Aquí vemos cómo era esa terminal de viajeros original, poco después de su inauguración, a principios de los años 70. Como anécdota, decir que en aquella época también se inauguró la nueva estación por entonces de Salamanca, cuyo edificio era prácticamente idéntico a este de Zaragoza, el Portillo, o al menos era muy similar. Un edificio muy funcional que no tenía nada que ver, obviamente, con la estación original de Santo Sepulcro, pero que estaba bastante bien para los cánones que había en la España de entonces. Y así eran los trenes que empezaron a circular por esta estación, donde podemos ver a los automotores diésel que tenía Renfe a finales de los 60 y principios de los 70. En la imagen podemos ver un automotor ABJ y de fondo un ferrobús de la serie 591. El depósito de Zaragoza era muy rico en automotores diésel o de tipo térmico, como también se les llamaba. Las series 590, 591 y similares eran muy abundantes en el depósito zaragozano y hacían servicios de tipo regional prácticamente por toda la región. Los automotores ABJ con motor Renault tenían dos versiones diferentes, al igual que los ferrobuses que con el tiempo fueron cambiando y ya en aquella época pasaron a tener todos dos coches
de viajeros, uno motor y otro con cabina. También era un lugar muy interesante de paso para ver trenes de mercancías, algunos de ellos muy curiosos como este que vemos en la imagen, un tren procedente de la fábrica de la SEAT, el Martorell. Aquí podemos ver cómo eran los primeros vagones para los coches 600, para los SEAT 600. Todavía en la década de los 60 y principios de los 70 no se estilaban demasiado los vagones portacoches que conocemos en la actualidad, y muchos de estos automóviles pequeños iban simplemente en plataformas para cualquier otro tipo de mercancía. Próximamente, y ya en breve, Álbum de vagones, la nueva serie de Meijo Ferroviario sobre vagones de mercancías. Y continuamos con los trenes que circularon por esta curiosa estación. Tren Talgo 3, traccionado por una locomotora de la serie 353-001. Fantástica imagen. Al ser uno de los puntos intermedios entre Madrid y Barcelona, era habitual ver los mejores trenes de largo recorrido de la compañía ferroviaria española. En Zaragoza el Portillo era muy típico ver, por el día, los talgos, primero tres y luego pendulares, entre Madrid y Barcelona, y por supuesto, los míticos trenes nocturnos, que había varios a lo largo de la noche para unir las dos ciudades más grandes de España. También podían verse bastantes trenes de tipo transversal, que unían el País Vasco con la Comunidad Valenciana. Zaragoza el Portillo era realmente un nudo ferroviario, sobre todo para trenes de viajeros. Tampoco podían faltar las unidades eléctricas. Podemos ver en imagen una de las unidades suizas, aunque la foto es en blanco y negro, se intuye que el color era original, el verde y color plata, que era el color más habitual de estas unidades eléctricas. Hacia 1982 empezaron a recibir los nuevos colores amarillo y azul y también con el logotipo de la mítica galleta de Renfe. Esta estación zaragozana, a finales de los 60, años 70 y también en los 80, se podía ver una diversidad de material muy grande. Las tracciones tanto eléctricas como diésel, locomotoras y automotores, y todo tipo de trenes. Había una enorme diversidad. Y nos vamos, después de la gama de grises, a las imágenes en color de esta fantástica estación. Automotor de la serie 590 de Renfe, ABJ del modelo 7, que era aquel que tenía los faros salidos hacia afuera. Imagen en Zaragoza el Portillo en el año 1973. Había otro tipo de modelo ABJ cuya disposición de los faros era diferente. Estos trenes solían ir bastantes veces a la zona de Canfranc, ya que tenía este automotor poco peso y la suficiente potencia para poder llegar a la zona de Canfranc, en lo alto del Pirineo. Les quedaba poco a estos automotores, ya que la mayoría de ellos, a mediados de los años 70, fueron dados de baja. Eran ya sus últimos años. Algunos de ellos también funcionaban en doble tracción, cuando había muchos viajeros que transportar. Esta es precisamente la otra versión del ABJ que existió en España, el ABJ4, con los faros hacia adentro. Ambos con motor Renault y con unas características técnicas prácticamente idénticas. Estos automotores, en un principio, se utilizaron para el largo recorrido en las antiguas compañías ferroviarias y en la década de los 40 y 50 con Renfe, pero la llegada de los TAF en aquella década de los 50 hizo que estos trenes se destinaran a servicios de tipo regional. Fueron una especie de prolegómeno a lo que luego fueron los ferrobuses en los viajes regionales y para la España de tipo rural.
Y hablando de automotores, aquí tenemos precisamente al TAF, a la serie 595. Uno de los últimos TAF que hizo viajes de larga distancia. Este es el Salamanca-Barcelona haciendo su parada de rigor en Zaragoza, El Portillo. Imagen del 28 de abril de 1973. Uno de los últimos ya del largo recorrido, ya que la mayoría de estos trenes se iban trasladando para realizar servicios de tipo regional. Había dos versiones en esa década de los 70. La versión con diversos tipos de azul que ya hemos visto en otros episodios de Meijo Ferroviario y esta que era color plata con una gran banda azul en los bajos del tren. Poco después, este servicio, el Barcelona-Salamanca, fue sustituido con un tren TER de la serie 597, al igual que el mítico servicio Ruta de la Plata, Gijón-Sevilla. El material TAF en esos años 70 acabó siendo sustituido en la gran mayoría de los casos por trenes TER de la serie 597. Otro TAF, en este caso el 595-047, haciendo parada en Zaragoza. Desconozco si este tren es el Barcelona-Salamanca o estaba realizando otro tipo de servicios. Se agradecen mucho vuestros comentarios constructivos para dar más información sobre los trenes que circulaban en esa época por Zaragoza, El Portillo. En esa época cuarta que tanto nos gusta a los aficionados, desde el año 70 al año 90. Y de la época setentera a la época ochentera. De un mito a otro mito. Doble tracción de 3000, locomotora 333-040 y 030, dando tracción al Expreso Sol de Levante. Imagen del 23 de enero de 1986. Zaragoza era una encrucijada de expresos. No solamente circulaban los míticos trenes nocturnos entre Madrid y Barcelona, también los que unían la región vasca con la zona de Valencia y Alicante. Las dobles tracciones de locomotoras 333 eran bastante usuales, ya que muchos de los expresos y también estrellas que empezaban a circular en esa época, que eran expresos de más confort y con aire acondicionado, muchos de ellos eran bastante largos, de 14, 15 coches de viajeros o más, y hacían falta dos potentes 3000 para poder tirar de esas enormes composiciones, de las más espectaculares que ha habido en los ferrocarriles españoles. Pero las 3000 o Rambos, como las llaman también muchos aficionados, también atendían a los trenes de tipo diurno. En la imagen vemos a la 333-034 dando tracción al tren rápido diurno Canfranc-Madrid. Imagen tomada en El Portillo en el año 1988. El material 9000, en un principio, en color azul y amarillo, se utilizaba para los trenes diurnos. Eran coches con pasillo central y los de color estrella para servicios nocturnos, para que circularan con los literas, coches cama, etc. Pero luego, con el tiempo, no se siguió ese esquema de color. Otro de esos rápidos diurnos fantásticos que hubo en los 80 en los 80 y 90 y que se veían por Zaragoza. Esta vez un transversal. Servicio rápido Barcelona, Vigo, Gijón. Imagen de 1991. Una de las composiciones más bonitas que tuvo aquella época. Las locomotoras de la serie 250 con los coches 9000 que también tenían el mismo color azul y amarillo. Era la composición que Renfe en un principio tenía pensada para los trenes rápidos diurnos, mientras que la decoración estrella estaba pensada para las noches, pero luego todo acabó mezclándose, los coches y las locomotoras de diversas decoraciones. En ese año 1991 ya se empezaban a sentar las bases de la nueva Renfe, con unidades de negocio
y con un recorte brutal de servicios y el desguace de una cantidad muy grande tanto de material motor como de material remolcado. Una segunda pesadilla que se unía al cierre masivo de líneas férreas en el año 1985. Otro rápido, en teoría con una locomotora que tenía decoración nocturna. Locomotora 269-308, dando tracción al tren rápido diurno Sierra de Gredos, a principios de la década de los 90. En un principio, las locomotoras 269 Estrella se idearon para los expresos nocturnos, lo que luego fueron los trenes Estrella, pero finalmente no fue así. Se mezclaron con otras locomotoras 269 de diferente decoración, y lo mismo pasó con los coches de viajeros. La serie 9000 era de pasillo central y la serie 10.000 era de departamento y pasillo. Ambas series eran dos coches de viajeros excepcionales, con bajo coste de mantenimiento y aptos para 160 km por hora. En Zaragoza, el Portillo, había bastantes maniobras, en los 60, 70, 80 y principios de los 90. Y los tractores de maniobras más usuales eran los que había en el noreste español. Locomotoras 304-024 y 304-019 de Renfe. Imagen de principios de los años 90. La serie 304 se construyó en exclusiva para el noreste de la red española, para la zona de Aragón, Cataluña y Valencia, ya que no había suficientes locomotoras de la serie 303 cuando éstas se construyeron. Otra fantástica locomotora estrella, con una de las decoraciones más bonitas que ha tenido Renfe. Locomotora 269-212, dando tracción a un tren expreso, o estrella, mejor dicho, porque ya en los años 90 era denominación estrella, con destino y origen desconocido. Fantástica imagen, donde se puede ver no solamente los coches literas y los coches cama, también se puede ver un furgón de Pack Express que se utilizaba para paquetería urgente, un servicio que tenía Renfe para transportar bultos, paquetes y mensajería. Fantástica imagen de enero de 1990. En poco tiempo, estos colores y estos conceptos de trenes que estaban muy bien ideados desaparecieron. Una lástima. Y no podían faltar los trenes mercantes. Por Zaragoza, el Portillo, se podía ver material de lo más interesante. Locomotora francesa, Alstom, de la serie 276-003, con una composición de vagones cerrados ventilados en junio de 1990. Pocos años después, estos trenes desaparecieron. Todas las locomotoras francesas, inglesas, panchorgas y similares que venían de los años 50 y muchos vagones, que eran miles, con freno de vacío, fueron desguazados cuando estaban en perfecto funcionamiento. Renfe y sus tecnócratas políticos perpetraron uno de los mayores crímenes que se recuerdan, solo comparable al cierre masivo de líneas que hubo el 1 de enero de 1985. Parece que la Renfe de esa época, la Renfe que ya no es la Renfe que nos gusta y que conocimos, el único empeño que tenía era en desguazar, cerrar, eliminar servicios y dar pelotazos con los terrenos que iba liberando las estaciones. Otro tren de mercancías, tirado por una 289-032 Vitensian, dando tracción a un tren papelero con puertas deslizantes, también con una tolva en cabeza. Imagen de octubre de 1991. Unos trenes que da gusto verlos hoy en día y que poco tiempo después iban a desaparecer. El interés que tenía Renfe en los trenes de mercancías en la década de los 90 era prácticamente nulo. Crecía
por miles los camiones en las autovías y autopistas, mientras que el ferrocarril prácticamente no crecía nada. Y entramos ya en la época quinta, en la época de los colores de tracción Renfe, locomotora 252-034, dando tracción al talgo pendular Barcelona-Madrid, imagen de 1995. En esos años, antes de la línea de alta velocidad, el material talgo pendular era el mayoritario entre Madrid y Barcelona. Además, las locomotoras más asiduas a estos servicios eran las de la serie 252, que estuvieron en pruebas en el norte de España, no funcionaron allí lo suficientemente bien y se les podía ver sobre todo en esta zona, en el noreste español y también en la zona sur, hacia Andalucía. Unas locomotoras de la serie 252 que con el tiempo se especializaron en el material talgo, ya que por lo visto no daban los mismos resultados al dar tracción a los trenes estrella y a trenes con coches de viajeros convencionales. Aparte, que ya en aquella época, a mediados, finales de los 90, Renfe ya tenía en mente eliminar el material convencional. Otra cagada más de la compañía pública. Por cierto, en los 2000 se mandaron al desguace coches de la serie 10.000 que estaban en perfecto estado de funcionamiento y cuyo mantenimiento era relativamente bajo. De hecho, esta imagen es del año 2001, locomotora 269-603, haciendo una maniobra para acoplar coches de viajeros convencionales. En aquellos años, año 2000-2001, fue cuando Renfe decidió la eliminación del material convencional y dotar para los próximos años de material autopropulsado para todos los servicios de viajeros. Y última imagen del reportaje, locomotora 252-016 dando tracción a un tren de Renfe largo recorrido. Una pena que su sucesor a Grandes Líneas no apostara por el material convencional. Grandes trenes se vieron en Zaragoza el Portillo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Suscribiros, dar like, comentad, compartid. Y hasta el próximo video.